Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana 3 de junio del año 2025. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra de Dios con este tema: cuidados. Cuidaos de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Es importante tomar en cuenta este consejo, porque ahí podemos ver una línea de separación. Por eso que el consejo: cuidaos de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana por la vida y la oportunidad que nos concede de meditar en tu palabra. Ayúdanos a poder comprender estos consejos para que con tu ayuda, Señor, los podamos poner en práctica. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Te pedimos que puedas obrar de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, los enfermos y a todos los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Tenemos esta cita de 1 Reyes, capítulo 13, versículo 1, y después el versículo 5. Dice la palabra de Dios: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hermanos, vemos nosotros que Dios ahora ya había dividido el reino. Después de la muerte de Salomón, cuando reinaba su hijo, Dios dividió el reino. Puso 10 tribus a un lado y las otras a otro lado. Y a Jeroboam puso como rey entre las 10 tribus y le llamaban el reino, ¿verdad?, de Israel, y el otro le llamaban el reino de Judá. Así que Jeroboam también se desvió del camino de Dios. Jeroboam pues ya ahora estaba practicando la idolatría y Dios manda a reprenderlo a través de un profeta. Dios le da órdenes específicas al profeta. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Y qué es lo que no tenía que recibir para que le fuera bien en su vida? Así que el profeta cumple parte, ¿verdad?, de la orden de Dios. Va y podemos nosotros analizar que fue y habló con el rey Jeroboam del reino de Israel. Y dice, ¿verdad?, que cuando él estaba por quemar el incienso, el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Así que por eso el título: cuidaos de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y como dice en su palabra, que Él no hace nada sin que primero los revele a sus secretos a los siervos, los profetas. Dios siempre quiere, ¿verdad?, obrar en nuestra vida. Dios quiere darnos a entender cuál es su voluntad ahora en este tiempo a través de su palabra. Por eso nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Dios y comprender este título: cuidados de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Vamos a leer, hermanos, la lectura que corresponde para este día. Dice: cuando Jeroboam, quien reinó sobre las 10 tribus de Israel después de Salomón, vio el altar roto y las cenizas dispersas en tierra, montó en cólera y exclamó: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Así que Jeroboam estaba muy molesto, dice esta lectura, en cólera, montó en cólera cuando se rompió el altar y las cenizas se dispersaron por la tierra. Este hombre, por la lectura, señaló, ¿verdad?, extendió su mano sobre el profeta y dice, ¿verdad?, de que la mano que había extendido contra el profeta se le secó y ya no la pudo enderezar. Ahora, ¿qué sucede? Dice: alarmado le dijo al profeta:
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Ahora, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad?, que al ver esa obra, que al señalar al profeta su mano se seca, hoy sí se estaba humillando. Ahora pedía al profeta que él clamara a Dios para que su mano sea restaurada como era antes. Ahora él podía comprender, ¿verdad?, que este hombre era un mensajero del Dios verdadero. ¿Qué más dice? Y el varón de Jehová oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebiera agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebes agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que, hermanos, conocemos que Dios había dado órdenes a este profeta. Él le dijo, ¿verdad?, vas a ir por un camino y vas a regresar por otro camino. Allá no vas a comer nada, ni pan, ¿verdad?, ni agua. Dios lo había ordenado. Él iba a cumplir una misión y tenía que cumplir todas las órdenes que Dios le había dado para que le fuera bien. Esa fue la orden que Dios le dio. Ahora, cuando el rey le dice: pide, ¿verdad?, a Dios, ora a Dios para que mi mano sea restaurada. Este hombre, ¿verdad?, varón de Dios, ora a Jehová. Y Dios escucha esa oración. Y la mano fue restaurada. Y le quedó, dice, como era antes. Así que ahora el rey quería complacer a este varón de Dios. Lo invita a su casa, lo invita a comer pan, lo invita, ¿verdad?, a que fuera porque le quería dar un presente, le quería dar un regalo. Pero este hombre no fue porque él tenía presente en su mente la orden de Dios de que no comiera ni bebiera y ni que siquiera regresara por el mismo camino. ¿Pero qué pasó? Vamos a analizar. El profeta se negó a recibir un presente de Jeroboam, pero cayó ante la tentación de un anciano profeta que vivía en Betel. Y éste, yendo a él, le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pero el varón de Dios le respondió del mismo modo que a Jeroboam. Entonces el anciano profeta, mintiéndole, le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Le dijo que el Señor le había hablado, cuando en realidad no lo había hecho. Sin duda esto se repetirá una y otra vez. Hermanos, ahora este hombre se niega a recibir un presente del rey, a comer en la casa del rey, pero dice que ahí en Betel había un profeta anciano. Y ¿verdad?, se dio cuenta que había un profeta de Dios y va tras de él. Corre, ¿verdad?, siguiendo a este varón de Dios, pero llega con engaños. Le llega diciendo, ¿verdad? Bueno, primero lo invita, que vaya a su casa a comer. Pero él le repite la orden de Dios, que Dios le había dicho: no comas pan, ni bebas agua en este lugar, ni regreses por el mismo camino. Dios había sido muy específico en esto con este profeta. Pero el anciano profeta empieza a mentir con el propósito para que el hombre aceptara la invitación. Le dice, ¿verdad? Yo también, ¿verdad?, soy un profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciéndole: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y la misma lectura nos aclara, donde dice que le dijo, ¿verdad?, que el Señor le había hablado cuando en realidad no lo había hecho. Hermanos, y en eso es que nosotros tenemos que analizar. Primero está la orden de Dios. Y si Dios hubiera cambiado de opinión, Dios tenía que haberle dicho a él: no usar a otra persona que estaba mintiendo para lograr su propósito. Por eso dice el título: cuidaos de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Esa es una regla, porque dice que esto
se va a repetir una y otra vez. Y en eso tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. Nosotros conocemos, ¿verdad?, de los mandamientos. Pero alguien que está contradiciendo los mandamientos, el consejo que nos da es cuidaos de ellos. En este caso, ¿verdad?, sabemos nosotros de que este hombre estaba buscando la manera de que este varón de Dios aceptara la invitación. Hasta fue capaz de mentir, diciendo de que Dios le había dicho a través de un ángel que lo lleve a su casa a comer. ¿Qué pasó? Dice, el varón de Dios había sido intrépido a dar su mensaje de reproche. No había vacilado en condenar al falso sistema del culto del rey. Y había rechazado la invitación de Jeroboam, aunque se le prometió una recompensa, pero se tomó la libertad de dejarse persuadir por uno que pretendió tener un mensaje del cielo. Así que este profeta, ¿verdad?, o varón de Dios, como le llama esta lectura, rechazó, fue fiel y firme cuando condenó el falso sistema de culto, ¿verdad?, que tenía el rey. Y no aceptó comida, ni tampoco aceptó un presente del rey, pero se estaba dejando, ¿verdad? Se tomó la libertad, dice, de dejarse persuadir por uno que pretendía, que él profesaba tener un mensaje del cielo. Ahora dice, cuando el Señor da a un hombre una orden como se la dio a este mensajero, solo él puede revocar la orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Si Dios ya dio una orden, él mismo le tenía que haber declarado que hubo un cambio, ¿verdad?, en los planes que Dios tenía para esta persona. Dice, el mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contra órdenes. Así que, hermanos, Dios nos ha dado una orden. Y hay un mal para aquel que se pone a escuchar una contraorden de lo que Dios ha establecido, pues nos puede ir mal, porque nosotros conocemos esta historia. Sabemos cómo terminó este profeta que había sido enviado por Dios cuando se dejó persuadir por aquel que con mentiras le hizo creer que Dios también le había hablado a él. Ahora dice, como este mensajero obedeció órdenes falsas, Dios permitió que fuera destruido. Hermanos, conocemos la historia, ¿verdad? Dios le dijo a este profeta, ve, reprende, ¿verdad?, a Jeroboam, y no comas, ni bebas, ni regreses por el mismo camino. Pero como este hombre aceptó la invitación de este anciano, que decía tener un profeta del cielo, sabemos nosotros que este profeta cuando regresó, dice la Biblia que se lo topó un león y se lo comió, ¿verdad? O sea, lo mató. Ese fue el triste fin de este hombre que escuchó la voz de este anciano que decía tener un mensaje del cielo. Ahora dicen, la destrucción del altar, el brazo desecado y las terribles consecuencias de la desobediencia del profeta eran evidencia que debieron haber conducido al rey al volverse de sus malos caminos, a fin de servir al Señor. Pero leemos, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Así que, hermanos, podemos ver todos nosotros, ¿verdad?, que la historia está, como dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Para eso están estas historias, para que podamos comprender qué sucedió en aquel tiempo y nosotros no cometer los mismos errores. Ahora el consejo que nos da, cuidados de aquellos que contradicen los mandamientos de Dios. Dios nos ha dado una orden específica. Ahora, sigamos primero la orden de Dios. Porque alguien puede profesar, creer, pero si contradice los mandamientos de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora nosotros tenemos que hacer esa diferencia para saber cómo Dios nos ordena también a cada uno de nosotros. Ahora Dios nos dice que seamos luz, que enseñemos, ¿verdad?, que exaltemos, ¿verdad?, su amor, que hablemos de su ley. Eso es lo que el Señor también pide de cada uno de nosotros. Y nos dice, cuidados, ¿verdad? Cuidados de quienes contradicen los mandamientos de Dios. Este rey Jeroboam vio
esa señal de su mano seca y cómo Dios se la restauró, pero con todo esto no se apartó de su mal camino. Hermanos, nosotros podemos ver las evidencias, pero es para que nosotros busquemos más y entregarnos por completo a nuestro Señor. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana por la vida y la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a entender estas historias para que con tu ayuda podamos ser fieles y obedientes a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser la diferencia de los que obedecen tus mandamientos con los que los contradicen. Ayúdanos a ser fieles a ti, porque un día también deseamos verte para una vida eterna. Bendice este programa y a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Te lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este programa. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes.